Biohacking extremo, gafas amarillas, dieta paleo, ayuno nocturno. ¿Mejoran realmente tu salud? En un mundo saturado de información, algunos han decidido hackear su propio cuerpo. El biohacking es la práctica de modificar la biología para mejorar el rendimiento físico, mental o emocional. No se trata de máquinas, sino de personas que experimentan con su propio cuerpo. Buscan energía, concentración, longevidad. Creen que el cuerpo puede optimizarse como si fuera un software. Para algunos es ciencia avanzada, para otros, simple pseudociencia disfrazada de disciplina. Pero entre la biología y la creencia, el límite se vuelve difuso. ¿Y si la verdadera evolución no viniera de la tecnología, sino de volver a lo natural? Comencemos por uno de los hábitos más extraños y polémicos de todos: las gafas amarillas. Vivimos rodeados de pantallas, luz artificial, colores que nos roban energía, alteran el ritmo interno y nos mantienen atrapados despiertos cuando deberíamos descansar. Algunos biohackers aseguran que unas simples gafas pueden cambiar la manera en que sentimos, pensamos e incluso dormimos, como si el cuerpo recordara un patrón olvidado. Las amarillas se usan durante el día. Filtran la luz azul nociva sin eliminar la luz natural, reduciendo fatiga ocular, tensión en la visión y malestar general. Quienes las defienden aseguran que mejoran la concentración, aumentan la productividad y disminuyen dolores de cabeza, ayudando a mantener la atención sin forzar la vista. Dicen que la memoria visual se agudiza, la precisión mejora y que la mente permanece alerta sin sobrecargar los ojos, como si cada acción estuviera sincronizada con un reloj interno invisible. Por la noche, las amarillas se reemplazan por rojas. Bloquean casi toda la luz azul, preparando el cuerpo para el descanso, ajustando señales internas que determinan cuándo es hora de dormir. Defensores aseguran que ayudan a conciliar el sueño más rápido, reducen despertares nocturnos y promueven un descanso profundo y reparador. Aseguran que sincronizan el reloj circadiano, reducen el jet lag social y ajustan los ciclos naturales del cuerpo, creando un equilibrio que la mayoría de nosotros ha perdido. Al día siguiente, dicen sentirse más energizados, con enfoque constante y menor somnolencia, incluso en horas críticas, como si la luz guiara el rendimiento físico y mental. Los críticos sostienen que la percepción de mejor sueño podría ser un efecto placebo, y la evidencia científica aún es limitada. La gente cree que duerme mejor, pero los datos no lo confirman. También advierten que filtrar demasiado la luz puede alterar la percepción del color, causar molestias si se usan demasiado tiempo y generar dependencia psicológica. Aún así, quienes las usan aseguran que su cuerpo regula el descanso de manera natural, sin alarmas ni fármacos, y que la energía se siente más auténtica y sincronizada con el día. Moda pasajera, placebo o ciencia desconocida. La línea es tan fina que cuesta distinguirla, y las opiniones se enfrentan entre quienes confían en el efecto y quienes lo cuestionan. Si el descanso puede empezar por la luz, ¿qué pasará cuando el siguiente paso sea lo que comemos, cómo respiramos o cómo movemos nuestro cuerpo? El biohacking continúa, explorando cómo hábitos y alimentación pueden reprogramar nuestro cuerpo y mente, cruzando la frontera entre mito y ciencia. Nuestra alimentación moderna nos ha desconectado de lo que el cuerpo realmente necesita. Procesados, azúcares, aditivos, nos dominan, alterando energía, digestión y concentración. El biohacking propone volver a lo esencial, la dieta paleo. Comer como nuestros ancestros, cazadores y recolectores, que seguían los ritmos naturales del día y la noche.
Defensores aseguran que eliminar cereales, legumbres y azúcares refinados limpia el cuerpo, aumenta la energía y potencia la claridad mental. Se sienten más despiertos incluso tras largas jornadas de trabajo. Alta en proteínas, baja en carbohidratos modernos. Fortalece músculos, mejora la concentración y equilibra el metabolismo, dicen quienes la siguen estrictamente. Se asegura que incrementa fuerza, resistencia y recuperación. Cada entrenamiento se siente más eficiente, como si el cuerpo recordara su diseño original. Combinada con ayunos intermitentes, regula hormonas, quema grasa y aumenta la claridad mental. Algunos aseguran poder trabajar horas sin sentir fatiga ni hambre. Se afirma que reduce inflamación, protege contra enfermedades modernas y mejora la digestión. Quienes la siguen reportan menos hinchazón y mayor sensación de bienestar. Pero los críticos advierten de riesgos reales. Eliminar cereales y legumbres puede causar deficiencia de fibra, alterando la microbiota intestinal y provocando problemas digestivos persistentes. La falta de lácteos puede generar deficiencia de calcio y vitamina D, afectando huesos y dientes. Además, un exceso de carne roja y grasas saturadas puede incrementar el riesgo cardiovascular. Aún así, sus seguidores reportan más energía, menos antojos, mayor concentración y sensación de bienestar general. Dicen que los días comienzan con claridad y cuerpo ligero, como sincronizado con la naturaleza. Algunos aseguran que sentir el cuerpo despierto por completo, sin bajones de azúcar, es solo un efecto de volver a lo básico. Una sensación de control sobre la energía diaria que muchos jamás habían experimentado. Dicen que la dieta paleo reprograma el metabolismo, restaura vitalidad y conecta al cuerpo con su esencia natural. Que comer así es recuperar un equilibrio perdido hace siglos. Pero la pregunta queda abierta. ¿Realmente la alimentación ancestral es la clave? ¿O solo un mito moderno disfrazado de ciencia, apoyado en sensaciones subjetivas? El ayuno nocturno comienza con una regla clara: no comer después del atardecer y saltarse el desayuno. La cena termina temprano, dejando al cuerpo descansar sin digestión activa durante la noche. Se trata de crear un espacio prolongado sin alimentos, permitiendo que el metabolismo se centre en reparación celular y limpieza interna, en lugar de procesar calorías. Un ayuno de entre 12 y 16 horas. Los defensores aseguran que dormir con el estómago vacío mejora la calidad del sueño, sincroniza el reloj circadiano y potencia la producción de hormonas regenerativas. Al despertar, se salta el desayuno, prolongando el ayuno hasta media mañana o mediodía. Según sus seguidores, esto estabiliza el azúcar en sangre, aumenta la concentración y mejora la claridad mental durante la mañana. Dicen que ayuda a controlar la energía, evita picos de hambre y promueve una sensación de ligereza y control sobre el cuerpo, como si cada acción estuviera sincronizada con los ritmos naturales. Pero los críticos advierten riesgos: mareos, fatiga, irritabilidad, bajo rendimiento físico y problemas digestivos si se prolonga demasiado o se hace sin supervisión. Aún así, quienes lo practican reportan menos antojos, sensación de bienestar y mejor relación con la comida, asegurando que el cuerpo se autorregula de manera más natural. Algunos biohackers aseguran que el siguiente paso para optimizar la salud empieza bajo la luz del sol, sin gafas ni protector solar, conectando directamente con los ritmos naturales del cuerpo. Vivimos protegidos del sol. Gafas oscuras, protectores solares, ventanas polarizadas. Todo para evitar la luz que nos conecta con nuestro ritmo natural. Algunos biohackers
aseguran que la exposición directa al sol, sin filtros ni barreras, estimula la producción de vitamina D, regula el sistema inmunológico y sincroniza el reloj circadiano. Los defensores sostienen que los ojos expuestos a la luz natural ajustan la pupila, mejoran la visión nocturna y equilibran hormonas que controlan el sueño y el apetito. Se afirma que pasar tiempo al aire libre sin gafas ayuda a la serotonina y la dopamina a fluir, generando energía, concentración y bienestar emocional. Tomar el sol sin protector solar, dicen, permite que la piel active procesos de reparación y síntesis de vitamina D que los químicos bloquean parcialmente. Algunos aseguran que la sensación de calor directo sobre la piel, la luz sobre la retina, incluso por minutos, refuerza la conexión cuerpo-mente y mejora la sensación de alerta natural. Pero los críticos advierten riesgos graves. Exposición prolongada sin protección aumenta la probabilidad de quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel, manchas y arrugas profundas. Los rayos UV también son responsables del cáncer de piel, incluyendo melanoma, uno de los más peligrosos. Y la exposición sin gafas puede acelerar cataratas, degeneración macular y daño irreversible de la retina. Otros señalan que la piel puede reaccionar con inflamación, enrojecimiento y dolor, y que incluso breves exposiciones sin precaución pueden acumular daño a largo plazo. Sin protección, los defensores del biohacking reconocen que hay que medir tiempos y horas de exposición. Demasiado sol puede ser más dañino que beneficioso. Algunos estudios alertan de que incluso la luz filtrada a través de ventanas puede ser suficiente para daño ocular, y la falta de gafas puede generar fatiga visual y migrañas en ojos sensibles. Sin embargo, quienes practican esta técnica aseguran que pocos minutos de exposición controlada al sol, a horas tempranas o tardías, pueden ofrecer beneficios sin riesgos extremos. La controversia divide opiniones. La ciencia advierte, los defensores reportan cambios en ánimo, energía y vitalidad. Moda pasajera, placebo o revelación natural. Cada amanecer se convierte en un experimento personal. Ojos descubiertos, piel al sol, respirando y conectando con ritmos ancestrales olvidados. El biohacking continúa, explorando límites de lo natural, enfrentando riesgos y beneficios, y cuestionando lo que la sociedad considera seguro. Sumergirse en agua helada puede parecer un castigo, pero para algunos biohackers es un ritual de optimización del cuerpo y la mente. Se afirma que duchas frías matutinas activan la circulación, despiertan el sistema nervioso y aumentan la alerta inmediata, como un shock revitalizante para todo el organismo. Los defensores sostienen que la exposición controlada al frío refuerza el sistema inmunológico, estimulando glóbulos blancos y hormonas de defensa, reduciendo la incidencia de enfermedades comunes. Dicen que los baños de hielo ayudan a la recuperación muscular, disminuyen la inflamación y aceleran la regeneración tras entrenamientos intensos o lesiones físicas. Además, aseguran que la mente se vuelve más resistente. Enfrentarse al frío consciente enseña control sobre el cuerpo, tolerancia al estrés y concentración mental. Algunos combinan duchas frías con respiración profunda y meditación, generando una sensación de claridad, energía y dominio interno que dura todo el día. Pero los críticos advierten de riesgos reales: hipotermia, mareos, aumento de presión arterial y complicaciones cardiovasculares, especialmente en personas con problemas previos. Señalan que el frío intenso puede provocar broncoespasmos en asmáticos, contracturas musculares y descompensaciones en quienes no están preparados físicamente. También alertan sobre efectos psicológicos, ansiedad, sensación de agobio,
o incluso rechazo a continuar la práctica, especialmente si se fuerza demasiado. Los especialistas recuerdan que la exposición prolongada puede disminuir la eficiencia del sistema inmunológico si se repite en exceso o sin adaptación gradual. Aún así, quienes la practican reportan sensación de euforia, mayor resistencia al estrés, mejor humor y un estado de alerta sostenido durante horas. Se dice que el frío es un recordatorio físico de los límites del cuerpo y de cómo podemos expandirlos con disciplina y constancia. La polémica continúa. ¿Beneficio real o efecto placebo? La exposición al frío divide opiniones y genera debates apasionados en la comunidad. El biohacking sigue explorando la frontera entre control, cuerpo y mente, dejando al espectador preguntándose qué es extremo y qué es esencial. Vivimos rodeados de información rápida, y la línea entre ciencia, mito y moda se difumina. Cada hábito que exploramos, gafas amarillas y rojas, dieta paleo, ayuno nocturno, sol, duchas frías, tiene defensores apasionados y críticos implacables. Algunos aseguran que transforman cuerpo y mente. Otros sostienen que todo es placebo, una ilusión sustentada en deseos de control y bienestar. ¿Realmente estamos optimizando nuestra biología? ¿O solo seguimos rituales que nos hacen sentir especiales? Lo que fortalece a unos puede dañar a otros. Eliminar alimentos, saltarse comidas, exponerse al frío o al sol. Cada consejo tiene un doble filo, y la evidencia científica aún es incompleta. El biohacking refleja nuestras obsesiones modernas: control sobre energía, sueño, concentración, rendimiento. Queremos seguridad en un cuerpo que sentimos que ya no pertenece completamente a nuestra naturaleza. La polémica está servida. Algunos juran que funciona, otros que es peligroso, muchos que solo es espectáculo. Quizá la verdad no sea absoluta. Tal vez dependa de cada cuerpo, cada mente, cada estilo de vida. ¿Y tú, a quién crees? Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle a like para no perderte nada del contenido que está por venir.